7 de febrero de 1962 entró en vigor la Orden Ejecutiva Presidencial 3447 que firmó el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Con esta legislación inició la guerra más cruel e injusta contra el pueblo cubano, entró en vigor el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, dejando la pérdida económica de al menos 760.000 millones de dólares. 55 años después, y a 2 años de iniciado el proceso de restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, las restricciones se mantienen. Estas son las legislaciones vigentes que soportan el bloqueo económico y comercial. La ley de comercio con el enemigo. En esta ley se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962. Las extensiones fueron firmadas por el expresidente Barack Obama entre el año 2010 y 2013. En ambas ocasiones prorrogó las sanciones alegando que respondía a los intereses nacionales de Washington. La Ley de Asistencia Exterior. Con esta ley, promulgada en septiembre de 1961, prohíbe el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de Cuba hasta que el presidente determine que ese país ha realizado acciones encaminadas a retornar a ciudadanos y empresas estadounidenses no menos del 50% del valor o una justa compensación de las propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano con posterioridad del triunfo de la revolución. La Ley de Administración de las Exportaciones, adoptada en 1979, otorgó al presidente de los Estados Unidos la autoridad para controlar en general las exportaciones de bienes y tecnología, y en particular para restringir aquellas que contribuyeran al potencial militar de cualquier país en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ley para la democracia cubana, Ley Torricelli, firmada por el presidente George Bush padre en octubre de 1992. Con ella se reforzaron las medidas económicas contra Cuba, prohibió a compañías subsidiarias estadounidenses en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos y la entrada a territorio norteamericano durante un plazo de 180 días de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos. Ley para la solidaridad democrática y la libertad cubana, aprobada por el presidente Bill Clinton en marzo de 1996, busca desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba, codificó las disposiciones del bloqueo, limitó las prerrogativas del presidente para suspender esta política y amplió su alcance extraterritorial. Denegó la entrada a los Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras y a sus familiares que invirtieran en propiedades confiscadas, entre comillas, en Cuba, y estableció la posibilidad de presentar demandas en los tribunales de los Estados Unidos. Sección 211 de la Ley de Asignación Suplementarias y de Emergencia para el año fiscal 1999. Prohíbe el registro en los Estados Unidos de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas, así como el reconocimiento por los tribunales estadounidenses de los derechos de empresas cubanas sobre esas marcas. Ley de reforma a las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones. Autorizó la exportación de productos agrícolas a Cuba, condicionada al pago en efectivo por adelantado y sin financiamiento de los Estados Unidos. Prohibió viajes de estadounidenses con fines turísticos a Cuba. Limitó los viajes a 12 categorías autorizadas al momento en que se promulgó esta legislación. Se prohíbe la venta a Cuba de otros productos y servicios estadounidenses, a menos que sean autorizados por el Departamento de Comercio. La autorización para importar bienes y servicios cubanos se limita a los producidos por el sector no estatal y excluye rubros clave para la economía cubana como el tabaco. En un caso de aplicación de la política restrictiva de Washington se produjo en marzo de 2015,
cuando la empresa norteamericana PayPal fue multada por $7.658.300 por la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros por violación de las regulaciones contra Cuba y otros programas de sanciones. A pesar de las medidas anunciadas por el expresidente Barack Obama el 17 de diciembre de 2014 y de su declarada disposición de involucrarse en un debate con el Congreso para levantar el bloqueo, las leyes y regulaciones que sustentan esta política continúan vigentes y son aplicadas con todo el rigor por las agencias del gobierno de los Estados Unidos, especialmente por las oficinas del Departamento del Tesoro y Comercio. La renovada línea política de Washington respecto a Cuba reafirma el embargo estadounidense contra la isla y rechaza los llamamientos de Naciones Unidas y otros foros internacionales de poner fin a este bloqueo. Además, prevé prohibir los viajes particulares a la isla. La restricción no concierne a los cubanos estadounidenses que podrán visitar a sus familias en Cuba, así también como enviarles las remesas. El discurso anticubano de la actual administración de la Casa Blanca y su estilo arrogante y prepotente con las relaciones con La Habana no tiene perspectiva común. Son las que han venido divulgando con intentos de intervenir desde el exterior y con asuntos internos de los Estados Unidos soberanos. Y conocemos muchos casos en países de Asia, África y Medio Oriente. La nueva línea política de Estados Unidos, aplicada por el presidente Trump respecto a sus relaciones con Cuba, nos devuelve la ya olvidada retórica al estilo de la Guerra Fría que aplica lo que han hecho anteriores gobiernos. El año pasado, en el seno de las Naciones Unidas, 191 países miembros de esta organización se pronunciaron a favor del desbloqueo. Hubo la abstención de Estados Unidos, que por primera vez manifestó de que el bloqueo contra la isla no había dado los resultados que ellos esperaban. Cuba obtuvo el apoyo abrumador de todos los países. Observamos con preocupación que las sanciones económicas del bloqueo continúan vigentes y rechazamos el endurecimiento de las políticas contra la isla por parte de la administración del actual gobierno. Compañero presidente y compañeros legisladores, basta con la persecución de un Estado a un pueblo soberano. Basta. Ya no podemos aceptar que existan pueblos y naciones de primera y pueblos y naciones de segunda y hasta de tercera. Basta, ningún Estado, por muy poderoso que sea, puede agredir impunemente a otro. Nuestra Constitución, en su artículo 416, permítame, señor presidente, proclama la independencia y la igualdad jurídica de los Estados, condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Basta, compañeros legisladores, no más bloqueo. Gracias, compañeros presidentes, gracias, compañeros y compañeras legisladores.